buenas noches. Ya llevamos casi 70 horas conviviendo con 2014. Todavía es un gran desconocido, aunque ya se le atribuyan buenas expectativas en materia económica y laboral. De eso nos vamos a ocupar en este primer programa del año. Queremos saber cuáles son esas previsiones de creación de empleo y si son así, ¿dónde vamos a encontrar trabajo? De entrada tenemos un dato que puede darnos argumentos. Es el que ven en pantalla y que se confirmaba esta mañana, el de las personas que abandonaron las listas del paro en el pasado mes de diciembre. Lo vamos a ver, como siempre, al detalle. Pues con ese primer dato vamos a saludar a Rubén Hernández. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. El dato del paro de diciembre, ¿nos da un argumento para ser optimistas o no? Pues en principio ese dato sobre el papel sí invita al optimismo, al menos de forma moderada. Para empezar, porque nunca en un mes de diciembre, desde el año 2001, había habido un descenso del paro tan importante. 107.000 personas menos, como acabamos de ver, y de ellas 2.888 de Castilla y León. Además, es la primera vez desde el inicio de la crisis que de un año a otro el paro no aumenta. En este caso, de un año a otro se han perdido 147.000 desempleados. Junto a ello, también hay que destacar el dato de la afiliación a la Seguridad Social. En diciembre ha habido 64.000 nuevos cotizantes. Sin embargo, aquí, si miramos a lo que ha ocurrido en todo el año, podemos ver cómo se han perdido en total 85.000 afiliados. A lo largo de este día hemos escuchado las reacciones de los sindicatos, de responsables políticos, pero queremos saber qué sensaciones ha causado este dato en la calle, entre los demandantes de empleo. Hemos visto opiniones para todos los gustos, aunque la mayoría, eso sí, han sido negativas o como poco escépticas. Esto, lo que vamos a ver ahora, es lo que nos hemos encontrado hoy al salir a las calles de Castilla y León. Es un mes en el que hay contratación por las fiestas en las que estamos, por el comercio, las ventas, entonces yo creo que se incrementa bastante la contratación por ese motivo. Esperemos que la tendencia continúe igual, no fuera malo. ¿Pero será eso o será que la gente se ha ido fuera y por eso ha bajado el paro? ¿Que la gente se ha ido a los pueblos o que la gente eso? Y puede ser por ahí, ¿no? Yo creo que con las cosas que están haciendo me da a mí que no se arregla esto así tan fácil. Sinceramente esto no cambia y va peor seguramente. Por mucho que digan los políticos va a ir a peor. Toda la gente empiece a trabajar o que encuentre aunque sea un trabajo, aunque sea por poco tiempo, todo es importante, claro que sí, pero queda mucho por ver. Son las opiniones que nos han dejado ustedes. Algunos, Rubén, se quejaban de la precariedad en los contratos laborales. ¿Qué ha sucedido con la contratación en el mes de diciembre? Pues lo primero que hay que destacar es que en este mes de diciembre de 2013 se han realizado en total 1.290.000 contratos nuevos. Se trata de casi un 22% más que hace un año. Ese es el dato positivo. El que no lo es tanto es que de ese 1.290.000 nuevos contratos, apenas 83.000 son indefinidos. Vamos a hablar de previsiones de creación de empleo a lo largo del programa, pero porque nos vayamos haciendo una idea de hacia dónde van los tiros, ¿qué sectores han experimentado una recuperación durante los últimos 31 días? Pues como no podía ser de otra forma, por la época del año en la que estamos, ha habido un sector que ha destacado especialmente y ese ha sido servicios. Las contrataciones navideñas se han notado mucho y este sector ha visto cómo su desempleo disminuía en 87.000 personas. Ahora queda saber qué pasará en enero con todas esas personas y también con el sector de la construcción, que en diciembre de 2013 ha vuelto a ver cómo una vez más su desempleo volvía a subir. Bueno, Rubén, pues nos vemos ya en febrero, a ver si con buenas noticias, por lo menos iguales que las de ahora, como poco. Esperemos que así sea. Gracias. Y entre quienes han encontrado empleo en estas fechas figuran muchos animadores de tiempo libre. Es una ocupación esta vocacional, pero que requiere también de una formación específica que se adquiere a través de un curso. Y es que no queda otra porque hay que estar a la altura de un cliente muy exigente. Para ayudar a Papá Noel, igual que para cuidar niños en ludotecas, es necesario un título de monitor de ocio y tiempo libre. El curso tiene 300 horas, son 150 teórico-prácticas y otras 150 prácticas completamente. En ese tiempo y por unos 200 euros, el alumno, que debe tener 18 años y la ESO, aprende a perder la vergüenza para luego conectar con los niños. Te dices, no voy a ser capaz porque tienes que perder vergüenza para la hora de trabajar con los niños, ¿no? Con personas mayores. El quitarte la vergüenza con los niños a veces es muy complicado. De siempre se ha relacionado estos cursos con los campamentos.
Quiero ser como aquel monitor que me marcó en mi campamento y fue esa persona inolvidable, y quiero convertirme en esa persona inolvidable. Pero ahora se está considerando como un trabajo. No hay para todos, como se suele decir, pero sí hay trabajo. Si eres bueno, si eres una persona comprometida con el trabajo, siempre sueles tener algo. Así empezó Laura, que ahora se dedica a entretener a los niños mientras sus padres compran, y no tardó mucho en encontrarlo. Nada, porque creo que fue al mes encontré las prácticas y en la presa de las prácticas me quedé. Y desde entonces en ludotecas, trabajando en talleres. Ricardo y Carla se forman por motivos bien distintos. Él ha montado una ludoteca tras perder su trabajo. Mi hermana en el paro, yo en el paro, y pensamos en hacer algo, ¿no? Entonces allí, al ser tan amplio y recordar cuando éramos pequeños qué bien nos lo pasábamos, ¿no?, jugando allí, pues, y también analizando que hay muchos niños en Buecillo, pues decidimos montar la ludoteca. Carla estudiará magisterio y quiere llegar bien formada. La verdad es que ayuda bastante porque, bueno, yo ya tengo experiencia antes con niños, ayudo también a mis primos, pero mucha gente va sin preparar a magisterio. Futuros y actuales monitores tienen una cualidad en común, que se entrena pero no se adquiere: la paciencia. Pues llega el momento de hablar de futuro con nuestro invitado del mes. Queremos saber qué hay de cierto en esas previsiones de creación de empleo para este año 2014 y si realmente van a ser así, en qué sectores vamos a poder encontrar trabajo. Estas preguntas se las vamos a trasladar a nuestro invitado, él es Miguel Calvo. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Calvo, que es miembro de la Junta Directiva de Asempleo, que podemos decir que es la asociación que engloba las empresas de trabajo temporal de España y agencias de colocación. Así es. Bueno, pues de entrada, hay motivos para el optimismo que emanan de distintas fuentes, incluido el Gobierno, también distintos organismos, sobre la posibilidad, o mejor dicho, la previsión de que se cree empleo neto en el año 2014. Y si es así, ¿qué se está moviendo en el mercado laboral para afirmarlo? Pues yo creo que el análisis de los datos nos demuestra que efectivamente tenemos motivos para el optimismo. El último trimestre es un trimestre bueno en términos de empleo y las previsiones que manejamos para el ejercicio 2014 son en general muy positivas en prácticamente todos los sectores. O sea, se va a crear empleo, pero ¿en qué sectores en concreto vamos a poder encontrar trabajo? Pues yo creo que los sectores que están, aquellas empresas que están exportando son fundamentalmente las que más capacidad de generar empleo tienen, pero también hay otros sectores como la propia agricultura que están funcionando, o los servicios, que de nuevo este mes nos han dado unos datos muy positivos. No obstante, también, por otra parte, el autoempleo va a ser otro de los puntos que creo que este año nos van a dar noticias positivas en términos de empleo. El sector de la construcción ha sido sin duda alguna el más vapuleado por la crisis. Veíamos en los últimos datos del paro que no termina de recomponerse, por decirlo de alguna manera. No sé si en algún momento va a volver a generar empleo. Hombre, algún día lo generará, pero lo cierto es que venimos de un entorno que es irrepetible. Entonces yo creo que hoy por hoy la situación de ese sector se va a mantener bastante plano en los próximos años y algún día seguramente mejore, pero desde luego los futuros crecimientos del empleo no van a venir por el sector de la construcción. De alguna manera eso está ligado a la necesidad de cambiar el modelo productivo, ¿no?, que estaba tan vinculado al ladrillo en el caso de España, que ahora ¿por dónde va a ir? Evidentemente, lo que es cierto es que ese modelo ha caído, el modelo general ha caído, y hoy por hoy el modelo por el que se está apostando es un modelo en el que la eficiencia en la producción nos permita crecer, y eso es lo que está permitiendo que las empresas que están exportando cosas en Europa y en el mundo en general están teniendo oportunidad de abrir mercados y de salir al exterior, y esas empresas son efectivamente las que van a generar posiblemente en el futuro más empleo. Bueno, se va a generar empleo en el año 2014, pero ¿de qué tipo de contratos estamos hablando? Escuchábamos a los demandantes de empleo que se quejan de la precariedad, de contratos que son temporales, a tiempo parcial. ¿Se va a seguir en esa tónica o puede haber una recuperación también de los contratos indefinidos? Yo creo que el problema de la calidad del empleo es un problema que España arrastra desde hace más de 10 años. Las últimas reformas laborales todas lo han abordado como una prioridad, cambiar la dualidad entre el empleo fijo y el empleo temporal. Lo cierto es que ninguna lo ha resuelto y las cifras de hoy son parecidas a las que teníamos hace 10 años y entonces no estábamos en crisis ni saliendo de la crisis. Yo creo que el problema de la estabilidad laboral es un problema más troncal del propio sistema normativo español. Luego hablaremos más en detalle de la reforma laboral, pero ¿qué opinión le merece los nuevos modelos de contrato que acaba de aprobar el Gobierno? Yo creo que lo que han hecho no es más que una especie de remix o lavado de cara que realmente desde el punto de vista práctico no tiene ninguna aplicación, no han cambiado el modelo laboral español.
Y volviendo a la reforma laboral tan controvertida sobre todo y criticada desde algunos sectores, ¿está sirviendo, o bueno, por sus palabras creo deducir que no está sirviendo para crear empleo? Bueno, la reforma laboral en sí ha ayudado. Lo que pasa es que ha llegado tarde. La reforma laboral lo que ha permitido a muchas empresas es salir de una situación de crisis de una manera más ágil de la que ocurría hace unos años. Lo que ocurre es que hay todavía pendiente una reforma en el mundo del acceso al empleo y yo creo que esa está todavía por abordarse. Y en lo que se refiere a las agencias de colocación privadas, ¿esas podrían ayudar a crear o a encontrar empleo de una forma más rápida que lo que ahora mismo está haciendo la Administración? Es evidente, el sector privado, en colaboración con el sector público, puede tener una tremenda potencia para la búsqueda de esos puestos de trabajo y para la búsqueda de formación de esas personas y casar o netear el mercado laboral. Lo que es cierto es que es un modelo que está funcionando en el resto de Europa y en España todavía no se ha acabado por apostar por él de forma definida, pero estoy convencido que en los próximos meses así será. Porque sí que estaba sobre la mesa, ¿no?, la intención de alguna manera de no sé si homologar o cómo sería el término, a esas agencias de colocación privadas. En la actualidad estamos en un proceso de homologación que no sé exactamente en qué estadio se encuentra. Lo que sí que es cierto es que hay vocación de avanzar en esa colaboración público-privada y que, en definitiva, quien sabe dónde existen problemas de empleo, dónde existen personas que necesitan empleo, son normalmente las empresas que nos dedicamos a intermediar. Las empresas de trabajo temporal, por ejemplo, somos capaces de facturar si encontramos trabajadores y si encontramos necesidades laborales. El avanzar en ese camino de netear esa oferta y demanda nos va a permitir a todos tener un mejor marco sociolaboral, porque el actual, desde luego, pues es francamente mejorable. ¿En qué momento podremos recuperar el nivel de empleo que teníamos antes de que estallara la crisis? Yo creo que hablar de tiempos pasados nos va a producir depresión colectiva. Volver a tener esos niveles no sé si los llegaremos a alcanzar en algún momento o desde luego serán distintos a los que teníamos. Lo que es cierto es que el camino de la recuperación está iniciándose y vamos a estar mejor los próximos años. Pero volver a pensar situaciones precrisis lo veo muy complejo en la actualidad. Estamos hablando de sectores en los que va a haber posibilidades de encontrar trabajo en los próximos meses, pero quizá a lo mejor algún telespectador se esté preguntando, ¿y en lo que se refiere a estudios universitarios o formación profesional que pueda tener más salida también en los próximos meses? Hombre, lo que es cierto es que las formaciones profesionales en el pasado denostadas hoy están demostrando que especialmente todas las que tienen que ver con las ramas técnicas están teniendo unos niveles de colocación altísimos, ¿no? Creo que quizás hay que cambiar un poco el formato mental que teníamos. Lo que sí que es cierto es que la formación es necesaria para el acceso al empleo. La formación superior será mejor que no tener formación y la formación técnica o formación profesional será mejor que no tenerla. En cualquier caso, hay que elegir bien aquello que el mercado está demandando y por eso siempre la actuación de los intermediadores, como son las agencias privadas de colocación, que pueden indicarnos hacia dónde está yendo ese mercado laboral y consecuentemente cuáles van a ser las necesidades futuras en formación. Quizá por ahí también pueda ir una recomendación que dirigir ahora a quienes están buscando empleo y que inician el año con expectativas de encontrarlo. Como yo les diría que la búsqueda de empleo es un empleo en sí mismo. Tienen que dedicar toda su energía a buscar trabajo y a buscar trabajo no pensando en que van a hacer lo mismo que hacían antes, sino que tienen que ser capaces de abrir su mente y entender qué es lo que se está necesitando y buscar la formación necesaria para ser capaz de dar cobertura a esos puestos. Muchas gracias, Miguel Calvo, miembro de la Junta Directiva de Asempleo y también consejero delegado de Grupo Norte, más conocido aquí en Castilla y León, por haber sido el primer invitado del año. Pues muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo, muy amables. Gracias. Y bueno, pues le tomamos la palabra a Miguel y nos vamos a detener en cuáles son los cursos formativos en los que ahora mismo nos podemos inscribir. Los ha seleccionado Ricardo Álvarez. Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Uno de los propósitos estrella de cada año nuevo, además de ir al gimnasio y dejar de fumar, es el de aumentar la formación, herramienta imprescindible para mejorar dentro de la empresa o para conseguir un trabajo. La oferta educativa en Castilla y León es muy amplia. Les detallamos los cursos que nos han llamado más la atención. En Ávila comenzará en próximas fechas uno de atención a personas dependientes y otro de transporte sanitario. En Zamora uno podrá formarse de administrativo y de técnico para montaje y mantenimiento de placas solares. En León empezará uno de gestión de relaciones públicas y otro de diseño y modificación de planos. Saltamos a Burgos, donde los más destacados son de montaje de redes eléctricas y de transporte de mercancías. En Salamanca arrancará uno de celador sanitario y otro de vigilante de seguridad privada. En Palencia, como en Burgos, se desarrollará un curso de transporte de mercancías y otro de mozo de almacén.
En Soria enseñarán las técnicas para ayudar a ancianos y a personas con movilidad reducida. En Segovia se iniciará en breve uno de promotor turístico y otro de monitor de ocio y tiempo libre. Y finalizamos en Valladolid, ciudad en la que la oferta formativa más destacada es sobre gestión de llamadas y de soldadura con electrodo. Estos son 18 cursos formativos, pero hay muchos más que pueden ver en nuestra página web www.empleate.rtvcyl.es. Es el momento de que ustedes tomen la palabra y lo pueden hacer marcando ya el número de teléfono que están viendo en sus pantallas desde el inicio del programa, porque aquí está ya sentado Francisco Ferreira, nuestro asesor laboral. Francisco, buenas noches y feliz año lo primero. Buenas noches y feliz año. Dispuesto a dar respuesta a todas las dudas y preguntas que planteen nuestros espectadores. En lo que humildemente podamos, sí. Así que ya saben, ya pueden ir marcando el número de teléfono. En cualquier caso, tenemos ya algunas preguntas que hemos recibido a través de nuestro correo electrónico y teniendo en cuenta que tanto la reforma de las pensiones como los nuevos modelos de contrato aprobados por el Gobierno han suscitado muchas de sus dudas o de sus comentarios. Si te parece, Francisco, vamos a abordarlos un poquito más en detalle, en profundidad, de una manera general, si quieres. Vamos a empezar por el tema de la reforma de las pensiones. Sí. A partir de ahora, ¿cómo se van a revalorizar? Bueno, si es adecuado o no el término, no sé. Con un índice de revalorización que va a ser distinto a como se hacía antiguamente hasta la fecha, que era con el IPC. Ese índice, al parecer, han buscado una compleja fórmula matemática que mide la situación del país en la actualidad y en un futuro. Y de ahí se saca una especie de fórmula que es la que da ese índice, que lleva a garantizar un 0,25% de aumento de las pensiones como mínimo y como máximo un 0,50%. Con lo cual, siempre que el IPC suba más, como últimamente está pasando, pues da lugar a que las pensiones lleven a una pérdida de poder adquisitivo. Eso es un poco lo que tenemos. No sé si estoy equivocada, pero a partir de este año la edad de jubilación ya está en los 65 años y 2 meses, ¿puede ser? Sí, para las personas que tengan menos de 35 años y 6 meses cotizados. Quien tuviera 35 años y 6 meses cotizados o más se jubila a los 65 años. Es una tabla progresiva hasta el 2027, en que será preciso tener 67 años, salvo que se tengan 38 años y 6 meses cotizados. 38 años y 6 meses cotizados, en el 2027 una persona se irá a los 65 años. Quien no tenga eso ya tendrá que irse a los 67. Y progresivamente, año por año, el año pasado eran 35 años y 3 meses, este año es 35 años y 6 meses, la tabla va subiendo hasta el 2027. Me dicen, Francisco, que tenemos ya una primera llamada. Jesús de Valladolid, muy buenas noches. Jesús. Bueno, a ver si podemos restablecer la comunicación. Estábamos abordando el tema de la reforma de las pensiones, el tema de la edad de la jubilación, pero también otra de las novedades laborales que han entrado en vigor con el nuevo año es el de los nuevos modelos de contrato. Yo no sé qué va a suponer, qué cambio va a suponer. Lo ha explicado casi muy acertadamente el invitado anterior. Vamos a ver, es un cambio de envoltura, es un sistema de modelaje, pero claro, realmente un contrato parte del derecho civil. Alguien da algo a cambio de algo. En este caso, el trabajador da el trabajo, la producción, el empresario da un dinero. Pero, como digo, es un cambio de envoltura, porque realmente las causas, la casuística de qué contrato sabías, esa sigue permaneciendo. ¿Qué ocurre ahora? Que en un contrato, por ejemplo, el temporal, llamándose temporal, entrarán más variedades. Luego sí solo explicamos. Sí, vamos a ver si luego lo explicamos, porque ahora mismo tenemos una llamada y para evitar que se nos corte, Carmen de Ávila, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, pues aquí tienes a Francisco dispuesto a escucharte y a dar respuesta a tus preguntas. Vale, únicamente yo quería, intentar orientarme un poco. Ahora empezamos el nuevo año y, yo he estudiado 2 carreras en administración de empresas y demás, y llevo un tiempo moviéndome bastante por empresas de gran consumo. Pero lo que me estoy dando cuenta es que últimamente los empleos son de corta duración, hacen contratación indefinida normalmente no se llega a superar los periodos de prueba o al poco contratan a alguien nuevo para reducir los costes. Entonces, un poco el tema es ahora la dificultad de cambiar de sector o intentar formarte en otras áreas para poder cambiar el futuro. Es una reflexión que haces, no sé si quieres trasladar alguna pregunta en concreto a Francisco.
Sí, pues un poco saber si esto que está pasando, sucediendo con la juventud ahora, la dificultad que tenemos en encontrar empleo, si vamos a seguir así y si los nuevos contratos que se están haciendo van a posibilitar un poco más el encontrar nuevas oportunidades para gente joven. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, claro, es difícil contestar a esto porque va a ser un poco la evolución de la sociedad y del sistema que tenemos en todas estas reformas laborales que se hacen. Yo no digo que los políticos intenten con estas reformas bueno, conseguir algo bueno. Sí es verdad que económicamente está demostrado que precisamente todas estas reformas lo que producen normalmente es, en principio, más desempleo. Es decir, no sabría qué decir. Es decir, habrá que esperar un poco la evolución de la sociedad y si el tipo de contrato y la forma de contratar va cambiando, porque tampoco tiene mucho sentido yo creo que productivamente, si tú encuentras a una persona para un trabajo y no pasan unos días y ya la echas o despides y otra persona, yo creo que eso tampoco es bueno, entiendo, para el empresario. Entonces habrá que ver un poco la dinámica de un futuro, pero es difícil de contestar hasta que la estadística nos vaya diciendo toda esta tipología de contratos si realmente vale para algo. Sí, estamos un poco a la expectativa y bueno, podemos enlazar con lo que estábamos explicando, que eran las consecuencias prácticas de ese tipo, esos 4 nuevos modelos de Ninguna, los contratos son los mismos. Son los mismos. Lo que pasa es que en los temporales, varios de los contratos, va a haber una paginita al final donde ahí va a ir si es por obra, si es interino o si es de otro tipo, pero realmente no es verdad eso que es un poco. Se reduce a 4 contratos, a 4 contratos se reduciría si dijéramos indefinido, temporal, aprendizaje y en prácticas. Usted va a hacer un contrato temporal, temporal es en el tiempo, de tal fecha a tal fecha. No es así, porque ahí van a estar todos los que había, discapacitados, jóvenes, mayores, entonces no es eso. No hay cambios. No hay cambios. Miguel Ángel de Segovia, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. Quería que me explicara usted, yo tengo un trabajo, vamos, pongo canalones. Quería saber si usted cree o comprende que a 67 años puedo yo desarrollar ese trabajo. Esa es la pregunta. Sí. Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo pienso que va a ser difícil, es decir, aumentan esas edades de jubilación hasta los 67 años, y perdone, 67, y bastantes menos. Habrá que ver una persona que va entrando en esas edades cómo sube a las alturas y desarrolla ese tipo de trabajos. Pues la verdad es que es un poco también utópico o una entelequia pensar que las personas en ciertos trabajos van a llegar trabajando a los 67 años. Y máxime cuando encima la jubilación anticipada voluntaria va a ser 2 años antes, en el 2027, de los 67 a los 65. Es decir, no se va a poder ir uno antes, como ahora que la gente que era mutualista se iba a los 60, eso también se ha acabado. El futuro nuestro, el futuro digo nuestro de nuestras edades, Alejandra, de la persona probablemente que nos está llamando, es una jubilación anticipada a los 65 años. Y yo creo que a los 65 años ciertos trabajos se van a poder hacer, pero otro tipo de trabajos va a ser difícil que una persona los pueda desarrollar. Por tanto, la persona que nos ha llamado, entiendo su preocupación. O sea, para esos casos no hay previsto... De momento no, porque sí hay normativa de jubilaciones anticipadas en otras edades para trabajos penosos, como pueden ser bomberos, etcétera, etcétera, pero de ese tipo. Pero poner canalones es como otros muchos que hacen otras personas, que pueden ser coger y cargar grandes pesos. Es decir, que hay muchas más personas, puede ser en el campo y en la industria, manejando pesos, que tampoco quiero yo ver a una persona con 67 años si no va a poder físicamente. Es complejo. Tenemos otra llamada. Flor, buenas noches. Sí, buenas noches. Mira... Sí, nos llamas desde Álava, creo, ¿no? Sí, desde Álava. Sí. Yo quisiera hacerle una pregunta. El marido, mira, ha trabajado 33 años. Entonces le mandaron al paro. Y con eso, entonces suponía que era 2 años en el paro. Y con esos 2 años, en la ley anterior, ya tenía que luego, terminando el paro, solicitar la jubilación a los 61 con 3 meses, me parece que era. Pero como hubo una interrupción, que no sabíamos, hubo una interrupción en ese del paro, le llamaron en un trabajo temporal. Y entonces estaba 2 meses. Y luego, pues, otra vez fue al paro. Entonces, eso fuimos pues, a la Seguridad Social y todo eso, y nos dijeron no, como hubo esa interrupción, no, entonces entraría en la ley nueva, otra vez.
Entonces, claro, ahora le termina el paro en este año, a mediados del año. ¿Y cómo tendría que hacer? ¿Esperar o continuar? No lo sé, que si me podría un poquito asesorar en ese tema. Gracias, Bien. Flor. Hombre, lo primero es intentar buscar trabajo. A esas edades va a ser difícil. Y luego el subsidio mayor de 55 años, agotado el desempleo, continuará hasta la edad de jubilación. Y luego ya se jubilará con la edad que toque en ese momento. Al día de hoy acabamos de decir 65 años y 2 meses, es decir, la edad que sea en ese momento. Pero se tendrá subsidio. Y más que interrupción, el tema es que estas jubilaciones al día de hoy de los 61 años es cuando se parte de despidos objetivos, de despidos colectivos, de situación de crisis, que probablemente se partía en ese momento para entrar en la situación que estaba. Al haber habido una nueva contratación y no venir de ese tipo de contratación, por eso no le van a permitir jubilarse anticipadamente a los 61. Por tanto, la opción es el subsidio hasta los 65 y los meses que correspondan en el año que se esté y jubilarse entonces. Tenemos otra llamada, a ver si podemos atenderla. Luis, de Valladolid, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, muy brevemente, eso sí le vamos a pedir. Aquí tiene a Francisco. Mire, yo quería comentar qué es lo que ocurre con el tema de falsos autónomos. ¿Perdón? Falsos autónomos. ¿En qué sentido falsos? Bueno, verá, sencillamente, ¿cómo es posible que hay empresas que subcontraten a personas con una estrategia para el reparto sometidos a un poder organizativo y disciplinario? Pues se lo voy a decir. Muchas gracias, Luis. Eso en el tiempo tuvo un nombre, no lo voy a decir por si no saldría la marca comercial de una empresa, que se llamó el decreto y el nombre de esa empresa. Sí hubo una normativa para permitir que se hiciera, digamos, esa relación que realmente es laboral y de ajenidad, como realmente que la estaba dando un autónomo como si fuera una empresa. Y eso en cierto modo puede que haya normativa que lo permita. No obstante, las situaciones de ese tipo o que se vean que se está excediendo lo normado, siempre se puede hacer una denuncia a la Inspección de Trabajo para que pueda levantar un acta, y si hubiera algún tipo de fraude de ley en la contratación y un autónomo realmente estuviera haciendo una relación laboral, se le daría de alta con las consecuencias que tuviera para la empresa que lo empleara. Eso sería un poco el tema. Es decir, no puede haber falsos autónomos, sí puede haber autónomos que por unas normas para ciertas actividades les permitan ser autónomos, aunque en cierto modo parezca todo una relación laboral, y todo lo que se salga de ahí es un fraude de ley que tiene que someterse a unas normas. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer, como siempre. Hoy ha habido más directo que preguntas. Hoy ha habido más directo, sí. Sí. Bueno, Muy pues bien. nos vemos dentro de un mes. Dentro de un mes. Vamos a ver que tenemos unas ofertas de empleo en cartera, a ver si les son de utilidad a los televidentes que nos han llamado esta noche. Ricardo, cuando quieras. Qué mejor manera de empezar 2014 que con un empleo. No es tarea fácil, pero sí que hay opciones. En nuestra página web y en otros portales hemos encontrado un ramillete de ofertas de lo más variado, desde ingenieros hasta mecánicos, pasando por cirujanos maxilofaciales o celadores. Se las detallamos. En Valladolid necesitan un comercial en una empresa de alarmas y un programador informático. Empleo demandado también en León, pero con alto nivel de inglés. También requieren un idioma, pero alemán, para un puesto de administrativo en esta ciudad. En Palencia hace falta un médico del trabajo para una mutua y un mecánico. En Zamora se requiere un técnico de investigación y desarrollo y un higienista bucodental, misma opción que en Segovia, donde también se necesita un celador. En Burgos, por su parte, hemos encontrado una de delegado de ventas y de carretillero. Pasamos a Ávila, donde hemos hallado trabajo en una asesoría de seguros y como fresador. En Salamanca, un hotel necesita una jefa de recepción y un supermercado busca cajeros. Y en Soria se necesita un cirujano maxilofacial y un trabajador social. Son unas 20 ofertas de empleo por toda la comunidad. Pueden encontrar estas y otras en nuestra página web. Ya saben, www.empleate.rtvcyl.es. Muchas gracias, Ricardo. Es cierto que la crisis ha destruido muchos puestos de trabajo, pero también ha propiciado empleos que hace unos años no podríamos siquiera imaginar. Si ahora les decimos que existe una empresa que se dedica a hacer que nuestra factura de teléfono, por ejemplo, sea más pequeña, es decir, que paguemos mucho menos, quizás se sorprendan, pero realmente es así. De hecho, nos hemos trasladado hasta Palencia para mostrárselo. Todas estas facturas tienen algo en común.
son de telefonía móvil y para quienes tienen que pagarlas, excesivas. Por eso han acudido a ellos, para que las examinen y encuentren posibles errores. Lo que hacemos nosotros es decirle si tiene posibilidades de ganar y en caso de que la acepte, reclamamos. Reclaman a la compañía telefónica porque ese es uno de sus trabajos, el de ROANS, que así se llaman. Ellos buscan fallos de facturación e intentan solucionarlos. El sistema comprueba que tu factura esté perfectamente redactada, que te cobren lo que te tienen que cobrar. Cuando detectamos que algo está mal, vamos al cliente y decimos, esto lo tienes mal, aquí te están cobrando de más, eso te lo reclamamos nosotros. Pero para que haya reclamación, antes tienes errores. Lo que hacemos nosotros es decirle si tiene posibilidades de ganar y en caso de que la acepte, reclamamos. Reclaman a la compañía telefónica porque ese es uno de sus trabajos, el de ROANS, que así se llaman. Ellos buscan fallos de facturación e intentan solucionarlos. El sistema comprueba que tu factura esté perfectamente redactada, que te cobren lo que te tienen que cobrar. Cuando detectamos que algo está mal, vamos al cliente y decimos, esto lo tienes mal, aquí te están cobrando de más, eso te lo reclamamos nosotros. Pero para que haya reclamación, antes tiene que haber un examen con lupa y para hacerlo han desarrollado su propio software. Analizas si los gastos que se ven reflejados en esa factura son los correctos, si no le han cobrado de más, si no le han cobrado dobles llamadas, nos da un aviso en caso de que haya algo mal. ¿Ha habido un cliente con un problema? Te he mandado los detalles para que te pongas en contacto con él. Buenos días, hemos encontrado una incidencia en su factura. Quería saber si quería usted reclamarlo. Hasta ahora todas las reclamaciones las han ganado. Sus clientes han recuperado el dinero y por mucho menos que, por ejemplo, un bufete de abogados. Nos basamos todo en el éxito de la actuación. Si ganamos la reclamación, cobramos. Si te hacemos ahorrar, cobramos. Cobros duplicados, promociones engañosas o suscripciones a caros mensajes de texto son algunas de las incidencias más habituales. Pero ROANS también gestiona más cosas. Lo que quiere es ayudar a los clientes a que puedan elegir su mejor tarifa. Te decimos, creemos que esta sería mejor oferta o mejor operadora para ti. Si quieres cambiar, nosotros te cambiamos. Porque ese es su objetivo, que el cliente ahorre dinero y no gaste más con tarifas o servicios que no necesita. 150 personas ya han confiado en ellos y ahora, tras 6 meses, buscan apoyo financiero y, sobre todo, crecer. De momento, no han podido comenzar mejor. Bueno, es todo de momento porque nos seguimos empleando a fondo. Regresamos ya el 4 de febrero. Hasta entonces, adiós. Yo Soy Empleo es una iniciativa de BBVA para que miles de personas vuelvan a vivir su primer día de trabajo. BBVA, adelante.